¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas noches. Gracias al Señor. En esta hora tengo la bendición de poder abrir la palabra de Dios, algo que estamos acostumbrados a hacer en grupo, pero ahora por una cuestión bastante conocida mundialmente, estamos haciéndolo de una manera diferente. Y quiero agradecer al Señor porque recibí la invitación de los hermanos ahí en Villa Libertador para poder compartir la palabra de Dios. Villa Libertador, que todo el mundo sabe que es gran parte de mi vida y todo lo que pude aprender y crecer en aquel lugar donde el Señor me permitió conocer hermanos que me guiaron, que me enseñaron y que me prepararon para que luego el Señor me trajera aquí a Malargüe a servir junto a mi familia ya hace muchos años. La verdad que quiero a través de este medio y en esta noche dar gracias al Señor, como siempre lo digo, porque el Señor me premió con mis tutores, con los ancianos y con los hermanos responsables que hicieron un arduo trabajo conmigo, con paciencia, porque era un joven por ahí un poco rebelde, pero a la vez también un joven que con la buena enseñanza amaba la palabra del Señor, que la amo en realidad, y que me alegra muchísimo poder compartir esta noche la palabra del Señor con ustedes y hablar de esto tan hermoso que es las enseñanzas que Cristo nos dejara a sus hijos para poder realizar en la tierra en este corto periodo, en este corto tiempo que tenemos sobre la tierra. Vamos a ir directo a hablar, hoy vamos a hablar un poco de por qué predicar y cómo predicar, ¿sí? Algo importante para todos porque no está basado en si quiero, si no quiero, si puedo, si no puedo, sino en un mandamiento que nos deja el Señor. Primera cita bíblica, San Marcos 16:15, dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Primer mandamiento del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No nos dijo si quieren, si pueden, si tienen ganas, si se levantaron de buen humor, sino que es un mandamiento que Cristo dejara antes de irse. También el Señor Jesucristo, después de resucitado, se apareció a sus discípulos y en Hechos capítulo 1, versículo 8, también deja un mandamiento como reafirmando el anterior. Y le dice: vosotros o ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de la gracia, testigos del favor de Dios, testigos del amor de Dios. Y por una cuestión de sentido de pertenencia de la palabra, esto también es para nosotros. Cristo ha dejado estas enseñanzas para nosotros y estos mandamientos para nosotros. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y hermanos, está dentro de la palabra de Dios. Esto nos ha dejado para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere de nosotros hasta el día en que Él nos llame o Él venga a buscarnos. ¿Cuál es el deber que tenemos? Ir a predicar. Segundo, ¿cuál es el otro deber que tenemos? Ser testigos. Pero ser testigos, ¿qué significa? Es haber visto algo o oído algo y comentar lo que vimos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios también? De que hay malos testigos, que hay falsos testigos, ¿sí? No nos llama el Señor a ser testigos de Jehová, nos llama a ser testigos de su gracia, testigos del favor de Dios, testigos del amor de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 5, dice la palabra del Señor: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Esto nos habla de la realidad de lo que pasa hoy. Mucha gente hoy, con el deseo de llenar la iglesia, de llenar estadios, de juntar mucha gente y a su vez juntar dinero, miente en cuanto al testimonio. Dice que Dios ha venido a dar riqueza a la gente o a dar sanidad a la gente y se olvidan que el punto principal, cuando nos mandó a predicar y ser testigos, es decir que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mi deber y tu deber, nuestro hermano, querido hermano, es ir a predicar el Evangelio, este regalo de Dios para el ser humano, basado en la gracia de Dios. Que aunque hay una ley que nos manda al infierno, porque dice: por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios,
hay una buena noticia de parte de Dios, la cual nos envía a llevar. ¿Cuál es? Que el que cree en Cristo tiene vida eterna y que no vendrá a condenación, nos ha pasado de muerte a vida. Por eso, qué lindo que dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, ese es nuestro deber. Ir a predicar por todo el mundo, a toda criatura, ser testigo, pero un testigo verdadero, no un testigo falso. ¿Sí? Bueno, vamos a ir ahora, esto mismo que el Señor le dejara a sus discípulos y a nosotros, es lo que hace Pablo con sus colaboradores. Segunda Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo está en su último momento en la tierra. Y antes de morir, está por dejar este gran legado que él lleva de predicar el Evangelio. Cuando el Señor lo mandó a predicar, dijo que él iba a ser un instrumento útil y que lo iba a utilizar entre los gentiles, entre los reyes, entre gente poderosa, iba a llegar a lugares que nadie iba a llegar. Y Pablo llegó hasta apelar al mismo César. En Roma, el gran imperio romano de aquel entonces, que fue terriblemente cruel y peligroso. Sin embargo, Pablo llegó allí por mandato de Dios. Ahora él está a punto de morir. Ahora él está en una cárcel, casi olvidado, y está por morir. Y no por muerte natural, sino lo van a matar, lo van a decapitar. ¿Saben por qué? Por ir a predicar el Evangelio. Por ser un testigo del Señor. Por ser un testigo verdadero y nunca cambiar con tal de quedar bien con la gente. Nuestro deber en este tiempo es no llevar un evangelio barato que anime a la gente que siga su vida natural y que el domingo venga a la iglesia, sino es hablar la realidad. El evangelio de Cristo nos dice que toda persona que tiene a Cristo es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Si tenemos a Cristo, nuestra manera de vivir y pensar debe ser de manera diferente. Por eso ahora Pablo, ya en sus últimos momentos, está capacitando a un hermano como Timoteo, que es anciano de la iglesia en Éfeso, como si dijéramos en la Nueva York de aquel entonces, lo está capacitando y lo está preparando porque él se va a ir, pero le va a dejar este legado. ¿Qué le dice? Lo mismo que dijo el Señor, pero en otro momento. Dice capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Con qué nos encontramos aquí? Con el mandato de Pablo a Timoteo de ir a predicar el Evangelio. Ahora, lo primero que tenemos que decir es, ya dijimos que es el Evangelio, y ahora, ¿cómo predicar el Evangelio? Bueno, Pablo le da algunas pautas aquí que podemos tomar para nosotros. En primer lugar, es con amor. Por sentido común y por haberlo recibido del mismo Dios, que Dios es amor y que por amor nos dio a su Hijo, que de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora por amor tenemos que predicar el Evangelio. De esta manera. ¿Cómo? Con amor a las almas, con amor a esa persona que, si yo no cumplo con mi deber, mi compañero de trabajo, mi hermano, mi amigo, mi pariente, mi vecino, ¿sí? Se va a ir al infierno, se va a ir a la condenación. Por eso, primer punto, ¿cómo predicar? Con amor. Segundo, ¿qué le dice Pablo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está presentándole este deber delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo que nosotros. Entonces esto quiere decir que si es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer delante de Dios y del Señor Jesucristo, lo tengo que hacer con responsabilidad. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Predicar con amor. Segundo, con responsabilidad, porque es una tarea delante de Dios. En tercer lugar, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando de la pronta venida de Cristo. Aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón, anhelamos la vuelta del Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar con aquel que no tiene a Cristo? Entonces, ¿cómo debo predicar? Con un sentido de urgencia. Entendiendo que Cristo viene y que esa persona, si yo no me apuro a predicarle el Evangelio,
si no dedico tiempo, si no le dedico oración, si no le dedico momentos para llevarle la palabra, esa persona se puede perder. Esa persona puede pasar a la eternidad sin Cristo. Entonces, ¿cómo debo predicar? Con amor, con responsabilidad, con un sentido de urgencia porque Cristo viene y porque también me va a tomar cuenta de lo que yo hago. Después dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, como venimos diciendo, y también dice redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Entonces, también tenemos que decir que tenemos que predicar con sabiduría. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. Va a depender siempre del momento, de la ocasión, de la persona. Entonces yo tengo que estar preparado para redarguir. Tengo que estar preparado para que de alguna manera también convencer a esa persona, confrontarla con el Evangelio, ¿sí? Enseñarle que Cristo le ama, pero que tiene que dejar su mal camino. Pero para ir con este mensaje yo me debo preparar primero. No puedo ser un obrero eficaz tomando cualquier texto de la Biblia y decirle que Cristo lo ama y que se va a ir al infierno. Es fundamental prepararme, por eso acá dice sabiamente, debo predicar sabiamente, preparado sabiamente con la palabra del Señor. Y como dice después, con toda paciencia, con toda paciencia. Hay que tener paciencia, hay que ser paciente, pero no va en contra o no es antagónico lo que dijimos de que debe ser con urgencia, sino con paciencia va a haber personas que no va a ser fácil predicarles, va a haber personas que no va a ser tan sencillo hablar con ellos, porque van a ser rebeldes, nos van a enojar, nos van a tirar con cosas o nos van a insultar. Pero mi deber es tener paciencia, es orar, es recordar el nombre de esta persona, es llevarlo a la presencia del Señor, pero ir con un deseo de hablar de Cristo. Quizás es tu hermano, quizás es tu amigo, quizás es un pariente, quizás es tu papá, tu mamá, quizás es tu tío. No sé, vos lo conocés, pero hay que ir a predicarle el Evangelio. Porque Cristo viene. ¿Y qué va a pasar si mañana esa persona se muere? Y vos no cumpliste con ese deber. ¿Qué va a pasar si el deber que el Señor te dejó a vos y a mí no lo cumplimos? Esa persona, muchas personas van a pasar a la eternidad, al infierno sin Cristo. Por eso, ¿cómo debo predicar? Con amor, con responsabilidad, con un sentido de urgencia porque Cristo viene pronto, porque se puede morir. ¿Cómo más? Sabiamente, redarguyendo, exhortando, animando a que busque a Dios la persona. ¿Cómo más? Pacientemente. De una forma paciente, ser paciente. Pero hay algo fundamental que le dice aquí. No solamente con paciencia, sino con doctrina. Es muy importante, querido hermano, que tenés a Cristo en el corazón, de que entendamos que predicar el Evangelio no es solamente para el anciano, los colaboradores o los que tengan. No está basado en un don, está basado en un mandamiento. Debo ir a predicar, pero no cualquier cosa o de cualquier manera, sino con doctrina. Quiere decir con palabras de enseñanza, basado en la palabra de Dios. No puedo ir a predicar solamente con San Juan 3:16 o Mateo 5:8. Debo estar preparado ampliamente con la palabra del Señor para ganar un alma. Nadie puede ir a vender un producto si no sabe lo que tiene para vender, si lo que hace ese producto, si lo que logra ese producto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para estar continuamente, siempre preparados para dar razón de esa nuestra fe y darle cumplimiento al mandamiento del Señor. Vayan y prediquen, ustedes van a ser mis testigos. Predica en tiempo y fuera de tiempo, dijo Pablo. Ahora, ¿cómo debo predicar? La pregunta en esta noche es, ¿estás preparado para predicar? ¿Estamos preparados para llevar el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, de la obra magna de Cristo en la cruz por el pecador? ¿Estamos preparados? ¿Cómo tengo que predicar? Con amor. ¿Cómo tengo que predicar? Con responsabilidad. ¿Cómo debo predicar que Cristo viene pronto? Debo predicar con sabiduría, con un sentido de urgencia, con paciencia, pero con doctrina. Hay que prepararse, mi hermano. Hay que invertir tiempo en la lectura de la palabra, en la preparación. Hay que invertir tiempo en buscar la manera de presentar de la mejor manera lo que Cristo hizo en la cruz. Miren, mi oficio hoy por hoy es ser un profesor de historia. Y la mayoría de los chicos se aburren con la historia.
¿Cuál es mi deber? Buscar que ese pibe, que ese muchacho, que esa señorita se interese por la historia. Entonces ahí está mi trabajo. Y nuestro deber como hijos de Dios es presentarle un evangelio a toda persona de cómo Cristo lo ama. Pero no un evangelio violento, o un evangelio terrorífico, que Cristo te vas a ir al infierno. Hay que decirle que Cristo lo ama. En primer lugar, es porque Cristo lo ama. Entonces, otro punto es fundamental: ¿por qué tengo que predicar el evangelio? Porque Cristo me mandó, pero también porque Cristo viene. Y por último también, porque como dice aquí, porque se amontonarán maestros falsos. Hermanos, debo prepararme y capacitarme espiritualmente, intelectualmente, invertir en la lectura de la palabra de Dios, invertir tiempo en la oración y en la lectura, ¿sí? Para salir a predicar el evangelio y para poder llevar la verdad, porque ahora es cuando se están amontonando los maestros en todos lados hablando cualquier cosa. Tu deber y mi deber es volver a la palabra. Querido hermano, la iglesia debe trabajar en formar hombres y mujeres que lleven el evangelio verdadero y genuino. No perdamos el tiempo. No podemos invertir una hora cantando alabanza y 20 minutos de la palabra de Dios. Es fundamental predicar el evangelio, enseñar la doctrina y llevar a las personas a que amen a su Señor y Salvador. Vamos a dejar aquí, porque hay mucho para hablar, pero no nos olvidemos, esto no está basado si tenés ganas, no está basado si no tengo el don, está basado en que Dios nos mandó a ir a predicar el evangelio y nos mandó a ser testigos verdaderos de su gracia y de su favor. Ahora la pregunta es, Pablo se está yendo y está dejando a Timoteo en el lugar de él. Quiero decirle, hermanos, hay muchos hermanos que están pasando a la presencia del Señor. Y este deber de predicar el evangelio, de formar hombres y mujeres valientes, pero que tengan también doctrina, están pasando a la presencia del Señor. ¿Cuál es mi deber? Ocupar ese lugar. ¿Cuál es tu deber? Ocupar ese lugar. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Yo esta semana he tenido un gozo tremendo de ver a mi hermano don Gabriel Rubio, con el cual he crecido, y él me ha enseñado, y él, al escucharlo, me emocionó el corazón. Pero sé que él pronto, si el Señor lo llama, tendrá que partir, pero ahora nos toca a nosotros seguir con este trabajo que él realizó muchos años de llevar el Evangelio. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo a todo Villa Libertador, y el deseo desde acá de Malargüe es que nosotros en Malargüe, en Córdoba y en el fin de la tierra podamos estar preparados para presentar un evangelio de poder, un evangelio verdadero, pero un evangelio bien aprendido. Que Dios te bendiga, básicamente.